hombres y mujeres del mundo. El tema de la educación sigue siendo un sujeto de suma importancia para nuestro pueblo. En los últimos meses y días se viene tratando el tema. Quiero que sepas que en las elecciones del 2012 acepté participar como candidato a la presidencia por un partido que lleva por nombre Frente Amplio. Y por tanto deseo compartir que en el presente la nación, como propuesta de políticas públicas con la ayuda de técnicos de dicho partido, se pudo elaborar lo siguiente. Todo bajo el entendido que parte de un presupuesto de nación, del ideal de nación. En resumen, ese ideal se expresa en un país productivo, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, empeñado en fomentar y diversificar la producción real y las fuerzas productivas nacionales, desarrollar un mercado interno y hacer del trabajo estable y bien remunerado un elemento central del desenvolvimiento económico y la buena convivencia social. Sugiere además una sociedad democrática, participativa, asentada en la equidad social y de género, una nación que haga parte activa del concierto de naciones democráticas que respetan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y establecen relaciones económicas, políticas y culturales con ventajas recíprocas. El ideal que presentamos solo podría ser factible si consideramos las políticas educativas como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, pero también, y quizás sobre todo, como una estructuración privilegiada de la persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. Si buscamos el crecimiento económico en forma permanente y ascendente y hacer realidad la instauración de un auténtico y real sistema de seguridad social que proteja al ser humano desde la cuna hasta la tumba y dé respuestas a las incertidumbres que surgen en el andar de la vida, nos obliga a vernos en el espejo de otras naciones del mundo, como es el caso de Corea del Sur, Singapur y China continental o popular. No es casual, quiero que sepan, que Corea del Sur y Singapur hayan pasado de la pobreza a una sorprendente prosperidad en las últimas décadas. Los coreanos y los de Singapur le han apostado de lleno a la educación y han elevado su nivel de vida a un ritmo vertiginoso. Es bueno saber que para el 1965 esos países se encontraban detrás de Argentina, Venezuela, México, sin diferencias a la República Dominicana. Esos países eran 10 y 5 veces mayor que el país o los países llamados tigres del Asia. Hoy, los términos se han invertido como resultado que Corea del Sur, Singapur y China, al igual que años más tarde lo haría la India y otras naciones del Asia, se dedicaron a invertir en la educación de su gente para crear productos cada vez más sofisticados y venderlos en los mercados más grandes del mundo. Se llega a la conclusión que estamos en la obligación de tomar la iniciativa en pos de estimular la curiosidad intelectual de los jóvenes por la ciencia y la ingeniería,
Los jóvenes deben entender que la ciencia es una herramienta para hacer algo que quieran hacer, en lugar de un desierto árido que hay que cruzar, para quizás llegar al otro lado y encontrar un empleo interesante. Para hacer realidad los anhelos planteados, debemos decir, al igual que el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, el autor del libro El malestar de la globalización, y quien es visto como un ídolo de muchos latinoamericanos por sus críticas al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y al capitalismo desregulado de fines del siglo XX, cuando dice, cito, en la economía global que vendrá después de la crisis que empezó en 2008, la educación, la ciencia y la tecnología serán las claves del desarrollo económico para los países subdesarrollados. Termina la cita. Se puede concluir diciendo que la educación será aún más importante que antes, a sabiendas que para prosperar, para ser competitivo como nación y como pueblo, debemos modernizar nuestras habilidades y dar lugar a la búsqueda de la tecnología requerida. Mejor dicho, estamos obligados hoy, pero no mañana, sino hoy, a empezar de inmediato a prepararnos, tener los conocimientos y habilidades para competir en un mercado global. No se puede ignorar que la economía es un presupuesto necesario, pero no sirve si no está acompañada de una educación de calidad. Podemos afirmar con toda propiedad que todos los problemas de la sociedad no se resuelven con crecimiento económico. El crecimiento económico no resuelve la pobreza. La pobreza la resuelve la educación de un pueblo, de cada ser humano, de cada hombre y de cada mujer, sin importar su edad. En busca de robustecer lo dicho, debemos encontrarnos con los asiáticos, quienes entendieron eso muy bien y se dedicaron desde hace varias décadas a mejorar la calidad educativa de todos, sin excepción, de todos, para darles a los pobres las mismas oportunidades de ascenso social que a los ricos y de la clase media. Ahora bien, surge la pregunta, ¿qué debemos provocar y motivar para que el hombre y la mujer perfeccionen su inteligencia y manifiesten libremente su pensamiento? Se reitera el convencimiento que ninguna reforma seria y duradera no sería posible sin la solución del problema de la educación. En tal sentido, la enseñanza debe ser considerada como una actividad social de primer orden, atendiendo lo dicho en el artículo 63 de la Constitución Política de la República Dominicana de 2010 y en la Ley 66, partido 97, promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de abril de 1997, se debe considerar y poner en práctica que la instrucción será gratuita y debe ser gratuita y completa para todos los hijos y los niños de ambos sexos. La enseñanza debe y tiene que ser obligatoria en la medida en que deviene un derecho al alcance de todo niño, como bien se establece en la Constitución, cual que sea su posición social, y un deber para los padres, o para los tutores, o para la sociedad requerir tal derecho. No pueden dejar sus niños sin ir a la escuela. La organización de las escuelas profesionales de un tipo nuevo para los adolescentes debe marcar un gran progreso en la vida de toda reforma. Estas escuelas deben ser creadas para completar la instrucción primaria y dar a los alumnos un oficio
que permite elevar el nivel cultural y técnico de los trabajadores, pero tienen que ser bachilleres técnicos. Si queremos tener hombres, se hace necesario reformar las costumbres de la nación, y para que las costumbres puedan transformarse, se hace necesario que se brinde una buena y sólida instrucción a las mujeres. No olvidemos que un buen ciudadano debe ser instruido y educarlo en el espíritu del patriotismo transformado. Se llega a la conclusión que la mujer, en lugar de encerrarse en el círculo de la familia, debe trabajar en la producción y poner en práctica todo su intelecto. Se debe trabajar para hacer eficiente la gestión administrativa del sistema educativo, transformando el ejercicio de dirección basado en la individualidad del directivo, de una cultura esencialmente inspectora, o sea, inspiradora, en una administración con capacidad tecnificada, gerencial, visión social y compromiso, de ejercicio colectivo y participativo enfocado en garantizar el servicio educativo al que tiene derecho cada ser humano. Hay que desterrar el partidismo político y el clientelismo en la gestión administrativa del Ministerio de Educación. La selección de personal administrativo será en estricto apego a las políticas y procedimientos establecidos, y sobre todo tomando en cuenta la calidad o competencia profesional de las personas para que el ejercicio del puesto para el cual se ha contratado. Todos los puestos deben ser contratados mediante concurso de oposición. De igual manera, se deben eliminar los puestos inorgánicos, las botellas, para reducir gastos en un personal que no rinde ninguna función específica al ministerio, o la existencia del puesto resulte innecesaria, teniendo un viceministro de la cuenta, subdirectores regionales y distritales, o aquellos números de técnicos por distritos regionales y nacionales que no sean necesarios. Los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios se deben ejecutar en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes en la materia. Sobre el fortalecimiento del Consejo Nacional de Educación, se debe garantizar la mayor independencia de acción respecto al Ministerio, de manera que pueda cumplir con su papel en la función y definición de políticas, planes, reglamentaciones generales y de fiscalización de la gestión educativa. Se debe potenciar la actuación del Consejo Nacional de Educación como órgano colegiado, representativo de todos los sectores y sectores de la sociedad. Se debe revisar la composición actual del Consejo para alcanzar un mejor equilibrio entre la representación de las instancias gubernamentales y las instancias de la sociedad. Poner atención a la forma de selección de las distintas representaciones, en especial aquellas en cuya selección se puede ejercer algún tipo de influencia externa. Garantizar la asignación del presupuesto de funcionamiento del Consejo Nacional de Educación, de manera que su operatividad no dependa ni esté condicionada a las acciones y decisiones del mismo ministerio. Sobre la descentralización del sistema educativo, se propone fortalecer la estrategia de descentralización definida en la Ley General de Educación como eje clave del ejercicio democrático en el sistema educativo nacional.
estimulando la capacidad de decisión y adaptación curricular en función de las realidades específicas de cada entorno. Por tanto, se debe fortalecer las distintas instancias que componen las juntas regionales, distritales y de centros educativos. Promover una cultura de gestión compartida, en donde el funcionario del nivel correspondiente se entienda y asimile como uno dentro de un equipo de gestión. Garantizar la participación de la comunidad, afianzar las políticas y estrategias de responsabilidad compartida en la gestión escolar, en donde todos los sectores, directores, directoras, maestros, maestras, padres y madres, estudiantes, organizaciones comunitarias, gobiernos locales, sean parte de la planeación, ejecución, evaluación y fiscalización de las ejecutorias pedagógicas y administrativas. Ampliar los programas de fortalecimiento institucional de las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas, los comités de curso y los consejos estudiantiles, potenciando su capacidad de incidir en la gestión, cumpliendo su rol dentro de las juntas de centros, garantizar una composición diversa en las juntas, descentralizadas de manera que los seleccionados sean reales representantes de sectores y actores. Por tanto, evitar toda manipulación de los espacios de la selección, afianzar los métodos democráticos, transparentes de elección de las representaciones en las juntas descentralizadas, impulsar la creación del Fondo Nacional de Fomento a la Educación, aplicar fielmente y de inmediato el articulado de la Ley General de Educación que establece la creación del Fondo Nacional de Fomento de la Educación, en su artículo 201 de la Ley 6697. Someter y aprobar en el Consejo Nacional de Educación el reglamento administrativo que garantice el uso transparente y eficiente de los recursos. Disponer la conformación de la personalidad jurídica que indica la ley en su artículo 202. Dar los pasos para operativizar la forma de canalizar los recursos provenientes de las distintas fuentes nutrientes del fondo establecida en la ley. Entre estas fuentes se encuentran varios aspectos. El 5% de todos los impuestos sucesorales existentes deben pasar al Fondo de la Educación, al igual que el 5% de cualquier bien inmueble que vende al Estado, el 20% del monto total de las cuentas inactivas en los bancos y en las asociaciones de ahorros y préstamos, todas las incautaciones que realicen las autoridades aduanales, fiscales o de policía por evasión, contrabando u otra causa. Es decir, debemos analizar la búsqueda de otras fuentes internacionales, nacionales y locales que puedan ampliar los recursos disponibles para proyectos especiales gestionados desde las juntas distritales y las de centros educativos. Cumplir con lo establecido en la ley y siempre pensando en la sociedad. Movilizar las comunidades para garantizar el cumplimiento de las políticas educativas y enfrentar los principales problemas que afectan al sistema educativo. Para nosotros, la participación de la comunidad en la gestión escolar es un tema de derecho consustancial con el ejercicio de la democracia y la formación para este ejercicio. Su incorporación activa se constituye en una necesidad
para enfrentar las problemáticas que afectan la vida escolar. La realidad socioeconómica que existe en las comunidades, violencia, drogadicción, delincuencia y otras, son resultados de la marginación, la desigualdad, la falta de oportunidades que impacta a las familias y la dinámica escolar. Enfrentar con posibilidades de éxito esta realidad requiere de una escuela viva, fuertemente articulada con todos los actores sociales de su entorno. En este orden, la participación comunitaria cobra un sentido especial en la gestión escolar. Desarrollar un amplio y sistemático programa de formación y capacitación de los miembros de las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas y los consejos estudiantiles, a fin de que manejen y se apropien de una visión clara y crítica de la gestión educativa y articulado a los equipos de gestión, contribuyan a la aplicación efectiva del currículo escolar, desarrollen además capacidad para promover la auditoría social de las gestiones de los centros y competencias para la administración, planificación y liderazgo. Estimular la participación de las distintas instancias comunitarias mediante la formación de los comités de desarrollo educativo en cada comunidad, como espacios de articulación, propuestas, acción y supervisión de la calidad del servicio educativo y el uso transparente y adecuado de todos los recursos disponibles. También estimular la convocatoria de los mecanismos escolares de amplia consulta, como son las asambleas de padres y madres, asamblea general de centros, las asambleas estudiantiles. Se entiende como fundamental para una participación consciente de las comunidades, garantizar la transparencia de las informaciones sobre los recursos recibidos y en que fueron gastados, de manera que las informaciones financieras deben ser debidamente auditadas y publicadas por todas las vías que garanticen el acceso de las comunidades a las mismas. Hacer un llamado a las profesoras, instructores, profesores, a los padres para discutir la reforma de la escuela, los cambios a efectuar en los programas y los métodos de enseñanza. Y ahí que debemos buscar que todos los instructores y la opinión pública cooperen en la elaboración del problema de la nueva escuela, tanto general como profesional. Estamos llamados a democratizar la instrucción, dar lugar a la enseñanza gratuita y obligatoria como manda la Constitución. Sobre el plan de acción a partir del plan decenal vigente, ratificamos los fines y principios en que se sustenta el modelo educativo dominicano en cuanto a la filosofía y la concepción constructivista del aprendizaje, en tanto asume la educación como un derecho y factor primordial del derecho. Este modelo se soporta en el principio del respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, a la convivencia democrática y la solidaridad. Un modelo que se define como promotor de la identidad y la soberanía nacional, la formación de seres humanos libres, con visión crítica y capacidad creativa, constructores de la justicia y equidad social, generacional y de género. Aplicar de forma efectiva el currículo, no dejarlo de lado, con sus defectos siendo corregido, estrechar el vínculo entre las escuelas y sus comunidades, colocando como centro del proceso de aprendizaje
la investigación social en el aula, en la escuela, en su entorno local y nacional, para que el alumno comprenda la realidad social, económica, política y cultural de las comunidades y del país, de manera tal que aprenda a conocer la historia racional y que la escuela se transforme en ente activo en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a esas comunidades, y la formación que allí se promueve responda a las necesidades de la vida. Por tanto, la educación debe responder al aprendizaje, por tanto al alumno. Impulsaremos y debemos impulsar los distintos programas dirigidos a eliminar el analfabetismo en el país, sentando las bases para que una vez alfabetizados o alfabetizadas, las personas puedan continuar en el proceso educativo. Debemos fortalecer toda la instancia, todos los instrumentos, y lograr que un día, más temprano que tarde, no tengamos que estar tan alejados ni de China, ni de Singapur, ni de Corea del Sur, ni de Taiwán, de ningún país del mundo. Eduquemos nuestro pueblo, formemos, concienticemos nuestro pueblo, levantemos el alma con el amor que necesita el pueblo para que sean entes pensantes y mañana tengamos miles y miles de pequeños científicos que hayan rodado y caminado por otras fronteras del mundo, otras tierras, otros mares y otros océanos, y nos llenemos de confianza por la gran liberación nacional. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.